La semilla que cae en la tierra es la palabra de Dios. Pregunta, ¿cómo recibimos nosotros la palabra de Dios? ¿Solo con los oídos materiales o también nos ponemos los ojos de la fe? Si tú te pones unos anteojos oscuros, todo lo vas a ver oscuro. Si te pones unos anteojos rojos, todo lo vas a ver rojo. Si te pones unos anteojos blancos y cristalinos, todo lo vas a ver blanco y cristalino. Bueno, si te pones los ojos de la fe, lo vas a ver con buen corazón y te va a ayudar la palabra de Dios a poderte salvar. ¿Cómo recibimos la palabra de Dios? El que tenga oídos para oír, que oiga, dice nuestro Señor. Porque muchos oyendo no oyen. Muchos viendo no entienden. Bueno, ya nos toca regresar a la parroquia en donde estamos. Gracias a Dios fue un placer haber trabajado aquí algunos días con ustedes y agradezco mucho todas las buenas atenciones que tuvieron algunas familias con un servidor. Gracias, de verdad, porque he visto también en muchas otras familias que están muy dispuestos a servir a la iglesia, a servir a Dios. Qué bueno. Dios quiera que esta fe no se pierda. Siempre nosotros estaremos los sacerdotes, seguramente todos, agradecidos con ustedes, porque varios de ustedes, hace muchos años, a pesar de que no había nada acá en Hermosillo, a pesar de que Monseñor Carmona visitaba muy esporádicamente, que fue allá, se dice en el libro que se escribió últimamente, Historia de la Tradición en Sonora, de que Monseñor en el año 1832 vino por primera vez aquí para tratar de organizar y conservar el ímpetu, las ganas y de conservar la tradición, la misa de siempre. Y que a pesar de todas las adversidades, que no había nada y de cero, gracias a Dios, se hizo el seminario. Y precisamente por eso estamos muy agradecidos con todos ustedes. Sin embargo, he escuchado con preocupación varias inquietudes que algunos de la feligresía han tomado respecto a las directrices morales que seguiremos respecto a la vacuna en la Sociedad Sacerdotal Trento. Y he sondeado los ánimos y hay un buen porcentaje que está totalmente de acuerdo con lo que estamos diciendo, con la inmoralidad de estas vacunas. Y hay un gran porcentaje que tiene dudas de lo que se está diciendo y otros que definitivamente no están de acuerdo. Pero déjenme decirles que también me puse a estudiar cómo está la sociedad, específicamente cómo está Sonora. Y Sonora también está igual, la sociedad está igual. Hemos investigado las encuestas de hace 1 o 2 días y para conocer qué es lo que está pasando aquí en Sonora. Y el 30% no está de acuerdo con las vacunas. Y el otro 70%, 40 de ellos dicen, pues yo me voy a poner la vacuna, pero más bien yo voy a ver si me la voy a poner, voy a esperar para que se la pongan otros a ver qué reacción tienen. Así están el 40% de ese 70%. Entonces, en realidad, un 70% no está de acuerdo o tiene muchas dudas respecto a la vacuna. Y otro 30% le es indiferente o ve como una solución realmente en medio de estas dificultades de la pandemia. Bueno, pero déjenme decirles que la opinión que hemos argumentado es una opinión moral. Se trata de que si es bueno o si es malo, si es lícito o es ilícito. De eso se trata y por eso los padres estamos obligados a leer, a estudiar y a instruir.
Estamos obligados, porque es nuestra materia, la moral, la moralidad de las cosas. Y también están obligados los médicos para la ética médica, la bioética, para estudiar bien sobre eso. Están obligados también los abogados respecto a los derechos que se están ahora quebrantando, que derechos no solamente humanos, de libertad, de expresión, de tránsito, de libertad de culto, sino los derechos especialmente de Dios y de la iglesia están siendo atropellados. Y los abogados también tienen una obligación acá, ante esta circunstancia. Entonces, médicos, abogados, sacerdotes, necesitamos estudiar más a profundidad el caso. Pero precisamente porque hemos estado estudiando, se ha dado esa posición. Y déjenme decirles algo. En otras partes de la feligresía, cuando se leyó esta posición teológica respecto a las vacunas, en otras partes del país, el 95% de los fieles está de acuerdo en nuestra posición, absolutamente de acuerdo en nuestra posición, porque ya lo hemos preguntado, ya lo hemos sondeado. E incluso se nos están dando algunas otras alternativas respecto a esto de cómo solucionar el problema del coronavirus entre nosotros, entre los fieles católicos tradicionales. Que si no vamos a utilizar la vacuna, pero hay alternativas, incluso hasta el momento, el día de ayer, me comentaron 10 alternativas. Incluso aquí en Sonora, aquí en Hermosillo, nos hemos dado cuenta que hay 3 opciones o 3 formas en la que la gente se está curando del coronavirus aquí en Hermosillo, entre nuestros fieles. 3 formas diferentes de tratar este problema. Y me puse a analizar la siguiente cuestión. ¿Por qué solo aquí en Hermosillo es más el porcentaje que en otras ciudades? ¿Por qué aquí se cuestiona más? ¿Por qué aquí no están de acuerdo muchos o varios? Porque no son mayoría. Bueno, y volteando a ver la historia, ahí nos damos cuenta, por ejemplo, en la conquista, ¿quiénes fueron los que vinieron a conquistar aquí a estas tierras de Sonora? Porque en todo México los primeros conquistadores eran los franciscanos. Y los franciscanos eran muy humildes, muy pobres, y con esa doctrina de dulzura y de pobreza y de humildad conquistaron a gran parte del país. Pero aquí los franciscanos no pudieron en esta zona con los yaquis. Que los yaquis eran más duros, más firmes, más fuertes, más difíciles, y tal vez yo también atribuyo al calorón que hace aquí, porque hace que este pueblo sea fuerte y firme, y que a pesar de todo, aquí hay una ciudad, a pesar del clima. Entonces, en la conquista, los jesuitas fueron los que más conquistaron esta zona. Los jesuitas, que tenían mucha inteligencia y andaban predicando con mucho fervor porque habían estudiado mucho la teología y eran muy buenos para predicar y muy conciliadores. El padre Quino, de ahí el nombre de la avenida, la Quino. El padre Quino fue uno de los principales conquistadores de estas tierras, en donde ese padre italiano trató de conciliar con esas buenas palabras y argumentos entre la posición de los indígenas de aquel tiempo y el cristianismo, el catolicismo. Y si nos vamos más adelantito, sí, se hicieron las misiones y todo, pero la fe decayó, hasta que otra vez hubo un hombre egregio en nuestro tiempo y que algunos de ustedes lo conocieron, Monseñor Navarrete, que otra vez levantó la pólvora de la fe y se organizó en Sonora, en Hermosillo específicamente, y prendió la fe nuevamente.
Y si a esto le agregamos que somos muy regionalistas, porque si vamos a hacer una carne asada allá en el seminario, en donde sea entre los padres, pues decimos carne de Hermosillo. Y que no me escuchen los de Chihuahua, porque si no se van a sentir. Y luego, pero el problema es que no solamente la carne, y es que padre, las tortillas, y en Chile, y en Río Sonora, y un montón de cosas de Sonora, muy buenas. Pero la pregunta es acá, ¿cómo vivimos el espíritu de fe? ¿Cómo realmente estamos nosotros viviendo nuestra religión? ¿Qué es lo que quiere Dios de nosotros? ¿Cómo tenemos que hacerle? Se ocupan muchos argumentos para convencernos. Bueno, pues los hay. Pero no es más el que más sabe, sino el que más ama. Porque preguntaba en una ocasión un monje a San Buenaventura, San Buenaventura, tú que has estudiado mucho la teología, la filosofía y que tienes mucha ciencia y muchas ciencias naturales, historia, y sabes mucho de retórica y de todas esas materias, ¿puede haber alguien que ame más a Dios, que tenga más santidad que tú? Una viejecita que no sabe leer ni escribir, ¿puede amar más a Dios que tú? Y le dice San Buenaventura, sí, porque esa viejecita, si tiene buen corazón, si ama mucho, está más unida a Dios, aunque no sepa un ABC, aunque no sepa leer. No es más el que más sabe, sino el que más ama. ¿Cómo seguimos nuestra fe? ¿Cómo seguimos nuestra fe? Es que esta fe nos ha hecho muy fuertes. Y por eso empecé agradeciendo lo que se ha hecho por los sacerdotes, por los seminarios, el seminario. Miren, de la nada, literalmente de la nada, jóvenes y niños que me escuchan, sus padres o sus abuelos de la nada hicieron el seminario, de la nada. Y aunque había muchas cosas adversas porque había una persecución contra sus abuelos, sin embargo, ellos fueron firmes en su fe y muy fuertes y lograron lo que ahora está. Miren qué bonito es. Acabo de venir de la misa de San Miguel Arcángel y estaba llena la iglesia. Ahora llena y en la otra misa, todas las misas llenas. Muchas familias, gracias a Dios. Muchos sacerdotes que gracias a ese esfuerzo que hicieron sus padres y sus abuelos, de la nada, ahora esos sacerdotes se han ido por todo el país. Y muchas almas se han salvado, gracias a Dios. Entonces esta fe ha dado fuerzas, nos ha ayudado a pensar en la otra vida. No nos debe de dar miedo a la muerte. Estamos pensando en el cielo. Dios y la Virgen es nuestro auxilio, nuestra protección, nuestra ayuda. Y en esta dificultad tenemos que fortificar mucho nuestra fe. Porque no está bien dejarnos llevar por el racionalismo. Es muy importante que nosotros tengamos fe, mucha confianza en Dios. Pero ¿qué es lo triste? Pues que a lo mejor la feligresía se está dividiendo. Y miren que la estrategia del enemigo, que el enemigo, muchos de ustedes lo conocen, la estrategia del enemigo y una máxima del enemigo es: divide y vencerás. Divide y vencerás. Y los enemigos siempre han dicho: antisemitas, homofóbicos, conspiradores, radicales, fundamentalistas. Siempre han tenido ellos ese lenguaje. Ellos lo han metido.
en la sociedad. Y lo han metido tan profundamente que hasta nosotros estamos siendo contaminados por esos conceptos. Y triste es que entre nosotros utilizamos el mismo lenguaje de los enemigos y nos dividimos. Y triste, más triste es que le creemos a los enemigos. Le creemos a los enemigos. Allá está la Organización Mundial de la Salud y la ONU, que están proclamando y diciendo un montón de cosas y que sabemos nosotros quiénes son ellos. Y que no podemos nosotros poner esos mandatos de los hombres por encima de los mandatos de Dios. Pero qué hombres son aquellos, algunos de ellos muy malvados e izquierdistas, que están promoviendo con grande prisa el aborto. Ustedes lo han tocado, les ha tocado vivir eso aquí en Sonora. El aborto, los matrimonios homosexuales. Y ahora nos quieren controlar con un control esclavizante. Todo lo que dicen no lo podemos seguir. Estamos intentando protegernos y ayudarnos entre nosotros, pero no podemos seguir todo. Y así por eso que el cubrebocas, que gel, que registrarse, que la distancia y todas otras cosas que nos parecen pues aceptables y prudentes. Pero es que no podemos dejar a un lado la obligación que tenemos con Dios. No podemos dejar a un lado nuestra fe. Y primero se cerraron las iglesias. Imagínense si nosotros hubiéramos tenido miedo. Imagínense si nos hubiéramos dejado llevar por esas reglas de control. Las iglesias estuvieran cerradas. Desde hace mucho tiempo no hubiera habido misa, confesión, comunión. Es muy triste. Déjenme decirles algo. Esto es real. En Chihuahua, por ejemplo, no sé aquí, eso me faltó investigar. En Chihuahua, por ejemplo, desde que empezó la pandemia están cerradas las iglesias y los sacerdotes tienen prohibido confesar y celebrar la misa delante de los demás y dar la comunión. Imagínense qué indignidad, pobres fieles. ¿Cuánto tiempo llevan sin confesarse, sin comulgar, sin recibir el auxilio espiritual? Eso es lo que ha ayudado en otras ciudades a que muchos fieles modernistas se acerquen a nuestra iglesia y recurran a estos santos sacramentos. Pero esas cosas que se han puesto difíciles en los años anteriores van a ponerse más difíciles ahora. Y por eso le digo a los jóvenes y a los niños, estén preparados, niños, estén preparados, jóvenes, vienen cosas más difíciles y necesitamos prepararnos. Esto no va a ser todo, vienen cosas más difíciles. Y qué tristeza es que algunos no han pasado las pruebas y vienen miedos infundados y han dejado de venir a la misa y se han dejado de confesar. Qué tristeza es que hay muchos que no han pasado la prueba. Gracias a Dios que hemos tenido la oportunidad de tener la Santa Misa, la confesión, los sacramentos, la doctrina, escuchar esto. Imagínense si nos hubiera tocado vivir en tiempos de las catacumbas. Los primeros cristianos tenían que esconderse allá en los sótanos para celebrar los divinos misterios, porque eran perseguidos. Si sabían que eran católicos, los mataban. De ahí la historia de los mártires, que nosotros los leemos como unas historias muy hermosas. Los mártires, niños y jóvenes mártires que murieron por Cristo, vírgenes que defendieron su pureza. Pero qué bueno que no nos tocó vivir en esos tiempos.
Pero no nos vayamos tan lejos. Aquí mismo en nuestro país con la persecución de los cristeros. En las tierras mexicanas se persiguió la religión católica, se cerraban los templos, se destruían las imágenes, mataban sacerdotes y todo aquel que se dijera católico, por el único delito de lesa majestad, ser católico, solo por ser católico. Niños, jóvenes, si yo les pregunto a ustedes, va a haber una persecución, ¿están dispuestos a defender los derechos de Dios y de la iglesia? Ustedes, va a haber una guerra para defender a Dios. ¿Ustedes están dispuestos? Casi todos. Sí, padre, aquí estoy. Pondrían el pecho y dirían, aquí estamos en la primera línea de batalla. Yo voy a poder, yo hago. Yo defiendo. ¿Dónde? ¿Con quién hay que luchar? Pero no tienden su cama en la mañana. Pero no obedecen a su mamá cuando les manda las tortillas. No se saben cambiar el pañal. Digo, muchas cosas que estamos nosotros cometiendo y muchos pecados y muchas ofensas a Dios que realmente no estamos preparados. No estamos preparados. Y vienen pruebas más difíciles. Y no podemos hacer todo lo que nos digan. Y tal vez vamos a ser tachados por la sociedad respecto a estas vacunas, la inmoralidad de las vacunas, la ilicitud de las vacunas, que ha sido fundamentado. Y por otro lado, se hizo un escrito bien fundamentado y que quien esté interesado, léalo. Para quien lo necesite, léalo. Quien quiera argumentar, argumente y los escuchamos con mucho gusto. Pero es necesario que nosotros sepamos que hay cosas buenas y cosas malas. Y que es necesario seguir con Dios. Esta es una prueba. Este tiempo es algo histórico que no había pasado nunca en la historia de la sociedad. Nunca se había suspendido la hora santa, la Semana Santa. Nunca se había cerrado la iglesia el 12 de diciembre para visitar a la Virgen Santísima de Guadalupe en los Morenitas. Nunca. Nunca se había cerrado el 12 de octubre allá en Zapopan, donde van 4 millones de peregrinos a ver a la Virgen. Nunca. Y más en tiempo de pandemia o en tiempo de epidemias, más se recurría a la Virgen de Zapopan y a la Virgen de Guadalupe, más. Y nunca había pasado eso. Esta es la primera vez en la historia de la humanidad. Pregunta, ¿vamos a ser solamente testigos? No, necesitamos ser protagonistas. Y es que se va a ocupar mucha caridad. Porque cuando se acabe la caridad, se ha acabado todo. Se va a ocupar mucha humildad, mucha resistencia, mucha fe, mucha confianza en Dios. Qué bonitas son las historias de los mártires. A lo mejor Dios no nos va a dar la oportunidad de esto, del martirio, pero sí de una prueba. El cristiano y la fe siempre van a ser probadas, sí, de una prueba, para que seamos cuidadosos. La sociedad tal vez se va a venir encima. Pregunta, ¿no te has acostumbrado a tu fe para tener una fe muy cómoda? ¿Una fe a tu medida? ¿Una fe tranquila? La fe predicada por Jesucristo es contraria al mundo. La vida del cristiano va a ser criticada por el mundo. No somos del mundo. Nuestra vida no es de aquí. Nosotros buscamos a Dios aquí para después ir a verle y gozarle allá. Dice el catecismo, para amar y servir a Dios en esta vida y después verle y gozarle en la otra. Que Dios nos ayude, que Dios nos dé mucha fe. Pidámosle a la Santísima Virgen de Guadalupe que nos dé fortaleza para defender nuestra fe
y con estas obras buenas alcancemos la vida eterna. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén.